Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes. Para mí es una gran bendición, para mí es una honra poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Yo soy su hermano, el evangelista Jonathan García desde la República Dominicana. De la República Dominicana voy a soltar esta palabra de parte de Dios que es muy poderosa y no a todo el mundo le gusta esta palabra, porque se ha levantado lamentablemente una generación de personas que en vez de restaurar lo que han venido con un palo o un machete en la mano para darle a la gente y para machetear a la gente, en vez de ayudar y de restaurar, porque a eso Dios nos llamó. Y le he puesto como título, como tema a esta palabra, le he puesto con el tema: no debemos juzgar a los demás. Aleluya, eso nos encanta mucho a nosotros, los seres humanos, señalar a las personas, juzgar a las personas. Y en verdad Dios no nos ha llamado a esto. Lamentablemente se está viviendo unos tiempos donde la gente, en vez de ayudar al otro o en vez de restaurar a la persona, lo que estamos juzgando, ¿verdad que sí? Estamos juzgando a la persona. Y quiero decirte algo, que esto es algo desagradable ante los ojos de Dios, porque Dios no te ha llamado para señalar ni para juzgar, aunque tú veas lo que veas. Gloria sea al Señor. Y quiero basarme en el libro de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, un texto muy conocido y que cada persona, ¿verdad?, que le gusta juzgar al otro debería de aplicarlo a su vida, porque verdaderamente esta palabra, este texto nos llama la atención a todo el mundo para que reflexionemos y dejemos de juzgar a los demás. No podemos juzgar a los demás, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido. Dios no nos ha llamado a señalar a los demás. Entonces me voy a basar en el libro de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice la Biblia: en el nombre de Jesús, amén. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie,
le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, gloria a Dios. Esta palabra es demasiado poderosísima, yo diría que es demasiado poderosa. Vemos aquí esta escritura, esta enseñanza, ¿verdad?, que se registra en este pasaje, en este libro que hemos leído. Y vemos el caso de esta mujer, una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Verdad que sí? En la ley se condena, la palabra de Dios condena el adulterio, que es un pecado gravísimo, un pecado, ¿verdad?, que a Dios no le agrada. A Dios aborrece lo que es el adulterio, el divorcio, todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios aborrece la fornicación, Dios aborrece todo esto. Pero los fariseos, que se creían la última Coca-Cola del desierto, o se creían que eran muy importantes, y Jesús estaba enseñando en el templo o en el lugar donde estaba, y los escribas y los fariseos le traen a esta mujer. Pero dice la Biblia que el objetivo era tentarle. Y vienen a juzgar a esta mujer. Y están juzgando a esta mujer por el pecado que esta mujer había hecho. Y aquel día la enseñanza de Jesús fue interrumpida por estos personajes, los escribas y los fariseos, que verdaderamente les gustaban señalar a los demás. Y así como los escribas y los fariseos, todavía en estos tiempos existe este espíritu de los escribas y los fariseos que les gustan señalar a los demás. Y yo vengo a hablarte, a decirte como hombre de Dios, que tú y yo no hemos sido llamados a señalar a los demás ni a juzgar a los demás. ¿Por qué razón? Porque nosotros también cometemos pecado. Aleluya. Si usted no hiciera nada, quizás yo le diría otra cosa, pero cada uno de nosotros, de una manera u otra, ofendemos a nuestro Dios. La Biblia dice que si nosotros guardáramos toda la ley y ofendiéramos en un punto, nos convertimos en transgresor de la ley. O sea, Dios no te ha llamado a ti para juzgar a los demás. ¿Por qué motivo? Porque de cualquier manera nosotros también ofendemos a Dios. El que no la hace por un lado, lo hace por el otro lado. Entonces los fariseos y los escribas eran personas totalmente falsas, los que vivían de hipocresía. Y yo me he dado cuenta de esto, que las personas más hipócritas son las personas que más les gustan juzgar a los demás. Las personas hipócritas son las personas que les gustan atacar a los demás, les gustan señalar al otro, porque los que viven una vida de máscara, una vida de disfraz, se esconden en la hipocresía. Y por esto el mismo Jesús lo confrontó mucho a ellos. Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por su interés común en la ley, y eran un grupo de profesionales, habían estudiado y copiaban los textos a mano y lo analizaban, pero lo aplicaban a su manera. Por esa razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada, ¿verdad? Estoy hablándole un poco de los fariseos para que usted conozca un poco de ellos. En especial esta gente eran valorados por las personas. También, ¿verdad? En el caso de los fariseos, estaban interesados en la ley que ellos copiaban y estudiaban, pero no la aplicaban, como les decía, a la manera de ellos. Entonces surge la pregunta:
de por qué si estos ambos grupos, los fariseos y los escribas, estaban tan interesados en la ley, ¿por qué entonces interrumpieron la enseñanza de Jesús en el templo? Aleluya. O sea, ¿por qué interrumpen a Cristo donde estaba hablando de la palabra del Señor? Si lo que él estaba enseñando era exactamente la ley de Dios. La razón era que estaban airados por el éxito de Jesús y porque no encontraban la forma de destruirlo. O sea, estas personas estaban buscando la manera de hacer caer a Cristo, buscando la manera de destruirlo, pero no podían. Y buscaban cualquier manera, cualquier forma, cualquier cosa, cualquier cosita, como decimos, para tratar de destruir a Jesús. Pero lamentablemente, cada intento era un intento fallido, porque verdaderamente Jesucristo siempre, ¿verdad?, se movía discretamente, con prudencia y sabiduría, como hijo del Padre. Y Jesucristo lo confrontaba por la manera de actuar, la manera de hipocresía que había en los fariseos. En estos tiempos Dios nos va a confrontar a nosotros también, porque hay mucha gente, amados hermanos, que viven en hipocresía y les gusta señalar y juzgar a los demás. Dios no te ha llamado a señalar a nadie. Dios no te ha llamado a juzgar a nadie. Dios no te ha llamado a hablar de los demás. No importa lo que hizo Juanito, Perencejo, no importa lo que hizo el hermano. Al contrario, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Me gustaría compartir esta palabra contigo. Dice la palabra del Señor que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. Y hay una palabra que dice: no juzguéis para que no sea juzgado. Mateo capítulo 7. Oye claramente lo que dice: no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el mismo juicio que tú juzgas, seréis juzgados, y con la misma medida que tú mides, será medido. Pero viene más fuerte: ¿y por qué te pone a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga? Hipócrita, saca la viga de tu ojo primero, entonces verá bien para sacar la paja de tu hermano. O sea, nosotros estamos preocupados por los demás cuando verdaderamente debemos de preocuparnos por nosotros mismos, porque como te decía ahorita, de una manera u otra nosotros fallamos. O sea, nosotros no somos los superhéroes, no somos las personas más santas de esta tierra. Gloria a Dios que verdad que no cometemos errores, todos cometemos errores. Entonces, nunca señale a nadie, amados hermanos, no se preste para esto. Aleluya, debemos de dejar este tipo de acciones como cristianos, como siervos de Dios. La Biblia dice que hasta para corregir el pecado tenemos que tener misericordia, y la gente hoy en día lo que vive es señalando al otro, el espíritu religioso en la gente, matando a los hermanos, que lamentablemente esto no puede pasar. Dice la Biblia: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, estos fariseos y escribas siempre inventaban cosas para tratar de atrapar a Jesús. Y vemos en el pasaje anterior que estaban buscando, ¿verdad?, forma de destruirlo y de muchas cosas. Entonces, en esta ocasión traen una mujer que había sido sorprendida, donde leímos, ¿verdad?, que sí, en el texto, en el acto mismo de adulterio. Y podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con ella. O sea, esta gente vinieron con el mazo en la mano, con el machete en la mano para destruir a esta mujer. Quizá la mujer apenas llevaba ropa y seguramente la traían a empujones o siendo quizá hasta arrastrada. Cuando llegaron, la pusieron en medio de donde Jesús estaba enseñando, y como si se tratara de un espectáculo público, empezaron a describir. Oiga, qué tremendo, porque esto es lo que hace el espíritu del fariseísmo. Se enfoca en lo demás y
y empieza a describir los detalles de los pecados de los demás, pero no se da cuenta de la viga que tienen. Gloria a Dios. Me imagino, ¿verdad?, que disfrutaban en aquel momento cuando estaban dando los detalles de los pecados de aquella mujer. Y entonces es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión, o misericordia. Estos fariseos y escribas no tenían ninguna compasión, porque cuando una persona juzga a los demás, no tiene ninguna compasión ni misericordia. Entonces, yo creo que si usted cometiera una falta o yo cometiera una falta, lo menos que yo quisiera es que me traten sin misericordia y sin compasión. O sea, lo que yo quisiera es que me trataran con misericordia y compasión. Gloria a Dios. Entonces, este tipo de fariseo y de escriba que hay en estos tiempos, ese espíritu, lo menos que tienen es compasión y misericordia. Y Dios nos ha llamado a ser misericordioso y a tener compasión de los demás, así como Dios lo ha tenido por nosotros. Imagínese usted si Dios no fuera misericordioso. Imagínese usted si Dios no fuera compasivo de tantas cosas que nosotros hemos hecho. Verdaderamente quizás ninguno existiéramos, porque verdaderamente de muchas maneras nosotros hemos ofendido a Dios. Entonces, esta gente viene con el machete en la mano y le dicen a Jesús: en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. O sea, y le dicen: tú pues, ¿qué dices? O sea, están buscando la manera de tentarlo, pero Jesús, conociendo el corazón de cada uno de ellos, y esta palabra verdaderamente lo dice la Biblia, lo dice en Deuteronomio 22:22, dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así, y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Aunque en ese tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley de Moisés había caído en declive, sin embargo, exigían a Jesús que dictara una sentencia. Aleluya. Esta gente tenían ese mazo en la mano todo el tiempo y le exigían y le decían: la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Entonces, lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que pudiera utilizar que ellos pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. Pero sabemos que ellos no estaban hablando con cualquier persona, estaban hablando con Jesús, el Hijo de Dios, que no vino a juzgar, aleluya, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Este era el corazón, esta era la actitud de Jesús. Entonces, en realidad ellos estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado, ¿verdad? Ellos conocían a Jesús y sabían que se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores, ¿verdad? Que siempre Jesús, por ejemplo, comía, bebía con los pecadores y siempre compartía. Ellos mismos le acechaban y le decían: este hombre come con los pecadores. Y Jesús se lo decía fuertemente, le decía que los sanos no tenían necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, este tipo de fariseísmo y de los escribas venían con esta sutileza para tratar de hacer caer a Jesús en alguna trampa, pero Jesús, sabiendo y sabía, ¿verdad?, que Él no vino a juzgar. Por eso que nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús. Ahora bien, Jesús viene fuerte, amados hermanos. Jesús comienza y se inclina al suelo y comienza a escribir en la tierra con el dedo. Entonces, vemos una de las primeras reacciones de Jesús fue guardar silencio. Ellos le insistían y Jesús guardó silencio, y lo que comenzó fue a escribir en la tierra. Poderoso es el Señor. Por eso que
en estos tiempos muchos de los pecados que nosotros cometemos por causa de que reaccionamos de una vez sin pensar lo que vamos a hablar. Y esto es un problema. Dice un dicho por ahí que el que calla otorga. Entonces, la primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. Entonces, en realidad él ya le había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo vemos, ¿verdad?, en Juan 3:17, cuando de tal poder, dice en el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces ahí vemos la parte del 3, en Juan capítulo 3, versículo 17, que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y un poco más adelante en la Escritura le aseguró a los judíos que él no juzgaba a nadie. Esto se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 15. Aleluya. Entonces, Jesucristo es un ejemplo para nosotros de que no debemos de juzgar. Entonces Jesucristo comenzó a escribir. Yo me imagino Jesucristo mirando a cada personaje que estaba ahí, y me imagino diciendo a Jesús: aquel no cometió adulterio pero robó, aquel no cometió adulterio pero habló mentira, aquel no cometió adulterio pero codició. O sea, comenzó Jesucristo conociendo los corazones de cada persona que estaba ahí, porque Él lo conoce todo. Él veía a estos personajes juzgando, pero lo que ellos no se daban cuenta es que Jesús lo estaba mirando, que también ellos habían pecado y que habían cometido errores. Quizá, ¿verdad?, no un adulterio, pero pecado es pecado ante los ojos de Dios, sea cual sea. O sea, Jesús viene y le dice, y le suelta una palabra demasiado grande, y le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¡Wow! Esto fue fuerte, esta palabra que Jesús le soltó. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aleluya. Entonces, aunque Jesús rehusó servirle de juez en un caso para que la ley dejara clara cuál era la sentencia, sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y le mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Amén. Un juicio justo. Número uno, es necesaria la inocencia de los acusadores. Aleluya. De forma magistral, el Señor cambió la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todo el mundo, hermano, comenzó a irse, porque cada quien se dio cuenta: wow, pero yo no cometí adulterio, pero hablé mentira esta mañana. Y de repente la gente comenzaron a irse uno a uno. Número 2, se debe de juzgar sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés que ellos habían citado decía que tanto el hombre como la mujer que habían cometido adulterio debían morir. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto de adulterio, solo habían llevado a la mujer ante Jesús. ¿Por qué hicieron ellos esto? No era el hombre igualmente culpable. O sea, estaban juzgando, haciendo acepción de personas. O sea, nosotros, ¿verdad?, no debemos de juzgar. Se debe de juzgar de una manera, ¿verdad?, justa, claro está, justa, pero sin hacer acepción de personas. O sea, aquí agarraron a la mujer, pero al hombre no lo trajeron, ¿verdad que sí? O sea, en este caso había un pecado. Crea que Jesús no pasa por alto los pecados, porque Él juzga con justo juicio. Cuando dice que es verdad que Él no vino a juzgar, pero sí, en verdad Él juzga con justo juicio. O sea, Dios no juzga como juzga el hombre juzga para destruir, pero Jesús juzga para restauración. Gloria a Dios. Entonces, yo entiendo, ¿verdad?, que todos los pecados serán juzgados.
todo lo que nosotros hacemos delante de Dios seremos juzgados, pero con justo juicio, no igual como juzga el hombre. Poderoso es el Señor. Así que yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios no te llamó a juzgar. Escucha esto, Dios no te llamó a señalar a nadie. Tienes que soltar ese espíritu de fariseísmo, ese espíritu de escriba, ese espíritu de santurrón, que tú te crees más santo que el otro y que porque fulano no viste de la manera que tú viste, esa persona está mal. No, tienes que soltar eso en el nombre de Jesús. Dios no te llamó a señalar a nadie. Dios no te llamó a señalar a nadie. A mí me gusta esta palabra y la voy a compartir con ustedes. Dice el justo juicio de Dios en Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. O sea, tú no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, puede ser quien sea, pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aleluya. O sea, no podemos juzgar a nadie, no podemos juzgar a nadie, porque nosotros también, de una manera u otra, cometemos pecado, aunque quizás no sea el mismo pecado, pero el pecado ante Dios viene siendo todo lo mismo. Si usted fornica y yo hablo mentira, también me pierdo. O sea, Dios no te ha llamado a señalar, tiene que soltar ese espíritu de señalar a los demás y tener misericordia hacia la gente. La Biblia dice que incluso Jesús le dijo, misericordia quieren y no sacrificio. Pues la gente quería hacer sacrificio, pero no tenían amor hacia su prójimo. Entonces, este es uno de los errores que nosotros cometemos. Dios no te ha llamado a juzgar a los demás. Así que agarre esta palabra. Yo sé que a muchos no les va a gustar esta palabra. Escuche esto. Escuche bien, esta palabra no le va a gustar a muchos que les gusta señalar a los demás, a muchos que siempre tienen una palabra, son sepultureros espirituales, que les gustan sepultar a su hermano. La Biblia dice que incluso si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Y si 7 veces pecare al día contra ti, perdónale. Gloria a Dios, eso dice la palabra, eso no lo digo yo. Gloria a Dios. Yo sé que es verdad que debemos de confrontar el pecado. Si alguien peca, debemos, verdad que sí, confrontar a esa persona. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a confrontar? Lo vamos a confrontar juzgándolo de una manera que lo vamos a matar para que nunca se levante, o lo vamos a ayudar, lo vamos a hacer justo juicio a esa persona para que esa persona, verdad, Dios tenga misericordia, porque ahora mismo se está juzgando de la manera más errónea y hasta en las redes sociales estamos publicando los pecados de la gente. Pero lo que me llama la atención es por qué tú no publicas o por qué no publicamos los pecados de nosotros en las redes, porque así como tú eres valiente para hablar de los demás y para publicar los pecados de los demás, ¿por qué, verdad, nosotros no publicamos los pecados de nosotros? Ahí, verdad, no nos conviene y ahí está el error. Dios no te ha llamado a esto. Por favor, amados hermanos, entiende esta palabra. Esta palabra es para ti y es una palabra de bendición, es una palabra de restauración. Y te dejo con esta palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Mira, esta es la clave. Ahí está la clave. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Tú le puedes reprender, pero no tiene que hacer